género, arte y cultura. Y como comentarista nos acompaña Guillermo Salas Carreño. Él es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chicago y doctor en Antropología por la Universidad de Michigan. Ha publicado un libro y numerosos artículos sobre política rural y las relaciones entre inversiones mineras y comunidades locales en Cajamarca y Ancash. Tiene una investigación de largo aliento, incluidas varias publicaciones, sobre la historia y los procesos de cambio en la peregrinación de Coyu Urriti. Actualmente viene preparando artículos y un borrador de libros sobre ontologías indígenas e ideologías de diferenciación social en contextos de creciente importancia del turismo, conversiones al evangelismo y transformaciones del nacionalismo regionalista en el Cusco contemporáneo. Como primer ponente tendremos a Mario, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Como ya dijo Walter, lo que les voy a presentar el día de hoy es solo una parte muy pequeña de mi tesis de licenciatura. Específicamente es el acápite número 2 de mi capítulo número 4. Y bueno, es mi tesis de licenciatura que está asesorada por Maquena Ulpe y además con los amables comentarios siempre de Gisela. A tratarse de un acápite muy pequeño y además de un resumen, hay muchas partes que evidentemente requieren de datos etnográficos y hay mucha descripción que lamentablemente por el tiempo y la extensión de este texto no voy a poder ahondar mucho más, ¿no? Pues, la comunidad campesina de Lucanas, ubicada en el distrito y provincia del mismo nombre en la parte sur de Ayacucho, viene realizando desde hace más de 20 años el proyecto Vicuña para la recuperación de esta especie. Y en ese sentido, la comunidad campesina es única en su tipo, pues el proyecto Vicuña se trata de la iniciativa comunal más grande para el manejo de este animal que se encuentra en peligro en toda la región andina. Es en ese contexto en el que nace mi investigación, al preguntarme de qué manera el manejo del vicuña a lo largo del tiempo ha transformado la organización social local, y en específico, cómo el chaju, que es un ritual performado por la extracción de vicuñas, de la extracción de fibra de vicuña, se ha construido como una fuente de capital social, económico y simbólico en el distrito. Veremos que la construcción del tejido social lucanino ha estado marcada por el trabajo con la vicuña, generando y regenerando panoramas sociales a lo largo de los últimos 40 años aproximadamente. Quiero, a falta de datos etnográficos, voy a hacer un breve resumen de la historia de la comunidad, como dije, en los últimos 40 años. Entre la década de 1960 y 70 se inicia la protección internacional de la vicuña y se dan los primeros convenios y programas a nivel nacional y regional para el manejo de este animal. En 1967, específicamente el 18 de mayo, mediante una resolución suprema, se crea la Reserva Nacional de Pampa Galeras Bárbara Gil en los terrenos altos pertenecientes a la comunidad campesina de Lucanas. El objetivo de la creación de esta reserva fue justamente preservar a la especie. En la década de 1980, la propia comunidad se organiza de tal manera para buscar nuevos enfoques que creen mayores beneficios para ella misma y las comunidades locales en lo que refiere a la preservación de la vicuña, pues hasta ese momento habían pasado alrededor de 15 años en los que el manejo de la especie estaba totalmente a cargo del Estado, incluido la extracción de fibra. Para la década de 1990, inicios de la década de 1990, se una serie de leyes que reforman el modelo de manejo de esa especie. Se pasa de un manejo exclusivo por parte del Estado a un usufructo de la producción de fibra por parte de las comunidades locales. La ley nacional especifica que, si bien la vicuña como animal le pertenece al Estado, la extracción de fibra puede ser realizada para todas aquellas comunidades que tienen a los animales en sus territorios. Es en ese contexto que en 1923 se organiza el primer chaju turístico, con el fin de mostrar la capacidad que tenía la comunidad campesina para el correcto manejo de esa especie, siguiendo los estándares internacionales. Por la vicuña, al ser un animal en peligro de extinción, se encuentra regido no solo por la legislación nacional y regional del área andina, sino por una serie de convenios internacionales para el manejo de animales en peligro. También en este año, el proyecto Vicuña, que estaba en manos del Estado, pasa al control integral de la comunidad campesina. Y es importante además mencionar que el presidente Fujimori participa de esa festividad. ¿Y por qué es importante? Porque el hecho de que Fujimori haya participado de ese festival ha marcado de manera muy profunda el imaginario colectivo local.
En 1924, al año siguiente, se realiza el segundo chajo turístico y además se agrega una festividad en los días previos que se llama el Festival Internacional de la Vicuña. Y una vez más, Fujimori asiste en estos días. En el 95 es la última vez que Fujimori va a la zona a participar y además se puede dar un punto de quiebra dentro del imaginario local, pues es la última vez que un presidente o alto cargo del Estado asiste al distrito. Luego, para inicios de la década del 2000, se inicia lo que yo he denominado un proceso de quiebre dentro de la comunidad. Surgen las primeras críticas y denuncias alrededor de los malos manejos presupuestarios, ¿no? El proyecto Vicuña enfrenta una serie de problemas económicos que a la vez se enfrentan o que se ven propiciados por la caída del precio de la fibra a nivel internacional, que pasa más o menos de $850 el kilo a $450 el kilo. Y comienzan las primeras disputas dentro de Lucanas. Hacia el año 2010 se extiende un sentimiento dentro de los propios comuneros, o se extiende una idea de que la comunidad ha perdido un sentido de unidad y se ha ido reemplazado por un modelo empresarial. Esto se debe a que, debido a la crisis de la década anterior, se habían tomado una serie de medidas para reformar la propia comunidad de tal manera que eso funcione más como una empresa, ¿no? Donde la directiva comunal pasa a ser el rol de el directorio de la misma. Pero sin embargo, si bien esa reforma es bastante exitosa en cuanto logra reflotar el presupuesto y la acción de la comunidad, para el sentimiento del resto de comuneros que está excluido de la directiva, lo ven como un problema y con mucha añoranza por tiempos pasados. ¿No? En el 2003, que es el tiempo en el que yo realizo el trabajo de campo, ¿no? La comunidad campesina ha pasado, o el trabajo entero de la comunidad campesina se trata de la administración del proyecto Vicuña, ¿no? Siendo esta la única actividad que tienen como comunidad. Y mantienen este formato empresarial que más o menos les he comentado. Se trata del periodo en que desarrolló el trabajo de campo y coincidió con una etapa de duras críticas y fuertes deudas económicas nuevamente. Bueno, ahora les voy a contar un poco. Luego de 10 años de conflicto armado interno, el gobierno de Alberto Fujimori tenía la necesidad de recuperar las áreas críticas del país, lo que debía traducir en una sensación de seguridad, orden y esperanza en el futuro. Para la Comisión de la Verdad, estas acciones, a pesar de la violación sistemática del Estado de Derecho y de los derechos humanos, le ganaron gran aceptación popular al presidente, pues causaron un gran impacto en el imaginario colectivo. En ese sentido, se requería un modelo que cambiara las propias estructuras sociales y lograra reconstruir los lazos maltrechos por la violencia. Las reformas estructurales de inicios de la década del 90 impactaron en Lucanas, permitieron acceso a un nuevo modelo productivo empresarial de la fibra de Vicuña, y con eso un mayor respaldo legal para dicha actividad. Sin embargo, el modelo neoliberal llevado a cabo por el gobierno de Fujimori no solo abrió las puertas a nuevos mercados, productos y formas de comercializarlos. También capitalizó en el sentido de que introdujo el modelo capitalista y generó nuevos capitales a la propia comunidad. Es este periodo lo que Carlos Iván de Gregori llama el Fujimorismo clásico victorioso. Es una etapa en la apertura económica del país, la cual estuvo también marcada por la desestructuración de los canales democráticos y todo eso apoyado por gran parte de la población y el silencio de los actores políticos tradicionales. En este contexto, la utopía de la educación como mecanismo de ascenso social fue erradicada de raíz. El emprendimiento se volvió una característica innata de los peruanos y nació lo que yo decido llamar el capitalismo achorado, que es decir, una revolución del sistema económico, social, cultural y político. Y una vez más, citando a Carlos Iván, abro comillas, la yuca se incrustó en el centro del escenario político, amenazando con opacar el anticuado árbol de la quinoa en el escudo nacional. El estilo confrontacional, el autoritarismo y la personalización del poder, la maniobra y el engaño se convirtieron en la práctica cotidiana del gobierno, y con ellos la incertidumbre. Cierro comillas. Gisela Canepa comenta que el despegue económico y la pacificación nacional fueron el semillero para que nazcan nuevas narrativas sobre nosotros mismos. La peronidad implicaba un futuro lleno de oportunidades para todos. Ella comenta que se trata pues de un sentir que en lo cultural hace eco de una ideología neoliberal a la vez que aporta a la consolidación de la hegemonía de esta. El capitalismo achorado es pues una forma particular y yo creo que muy peruana del neoliberalismo, caracterizado por el desborde no solo de las instituciones, sino también de las formas de acción social frente a la incertidumbre. El capitalismo achorado es el resultado agresivo del mercado capitalista en el Perú.
en la que las reglas del juego parecieran no regular absolutamente nada y que el caos ordenado se convirtió en una nueva forma de acción. Y con esto me hace pensar mucho en el transporte urbano de Lima y en la cultura combi. En Lucanas, el capitalismo chorado se ve reflejado en un giro hacia el modelo empresarial en el que la vicuña deja de ser un símbolo de lucha para convertirse en el catalizador de la comunidad hacia ese nuevo mundo. Lo que de Gregorio llama la yuca sería en Lucanas el nuevo modelo en el que lo comunal importa en la medida que sirve para ser eficiente dentro de las nuevas reglas del mercado. En este contexto, el turismo surge como una nueva opción de desarrollo. Hay que recordar que ese desarrollo se plasmaba borrando el pasado, un olvido intencional de lo que parecía ser las antiguas y fracasadas formas de vida incompatibles con los nuevos tiempos. El turismo permitía que todos y todas gocen o crean gozar de los bienes y servicios del Estado y del capital. Si partimos de la premisa que el desarrollo es el goce igualitario de bienes y servicios de calidad del Estado y el goce pleno de nuestra ciudadanía como sujetos de derecho, podemos ver que el turismo tiene un extraño poder que logra crear una ilusión de ciudadanía plena. Nos vuelve ciudadanos del mundo, pues nos vincula con él y con sus dinámicas, nos globaliza y nos coloca en el mapa. El turismo fabrica ilusiones, crea relaciones donde no las había, comercializa nuestras vidas y monetariza nuestras prácticas culturales. George Giudice afirma que la cultura se convierte en un producto más del libre mercado, creando nuevas definiciones de lo local y lo foráneo, en una constante negociación entre estas esferas. La cultura se constituye así como un recurso sumamente valioso a comercializar. El turismo se configura como una industria de consumo. Edward Brunner afirma que este nos traslada los límites de nuestra propia concepción sobre el mundo hacia áreas fronterizas donde lo exótico aún pervive. Sara, si puedes, por favor. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué pasa cuando aquel producto exótico pareciera no existir o no es muy interesante para esta industria? Bueno, lo que yo he encontrado es que ese producto se reinventa, se recrea y se reconstruye. En Lucanas, ese proceso se inició en 1993 con la realización del primer chajo turístico, en el que no solo se demostró la capacidad de la comunidad campesina para el manejo de la especie, sino que también se estableció un nuevo espacio de ritualización, una nueva fecha dentro del calendario festivo local, en lo que los imaginarios se ponían en juego para presentar un producto abstraído de la realidad temporal, destinado a lo que Pablo Ottenberg llama la República de Consumidores. El chahu nace así como una forma de marketing comunal, en la que se busca presentar la nueva identidad lucanina, muy ligada a un pasado ancestral, ¿no? Una identidad que mira de cara al futuro dentro de una lógica capitalista, una identidad eficiente frente a las nuevas posibilidades de acción que nos da el mercado. El chahu turístico jamás tuvo pretensiones mágicos-religiosas en su planeamiento. Se trataba del más puro de los pragmatismos. Lucanas debía ingresar a esta nueva república de consumidores y afianzar sus lazos hacia el exterior. Y a su vez, con eso se buscaba reforzar las dinámicas internas en relación a la dirigencia comunal y a los comuneros. John Mackenzie afirma que el poder de las performances radica no en su veracidad como objetos culturales, sino en la efectividad que esas tienen dentro de la propia estructura social. Los resultados de la acción con respecto al contexto social en la que esa sucede, su capacidad de desafiar la propia estructura y reforzar ciertas dinámicas y patrones preexistentes. En la propia organización del evento se marcan profundamente las maneras como opera la sociedad, los encuentros y desencuentros, sus anhelos y su concepción sobre sí misma. Se trata de un espacio en el que la nueva identidad comunal se pone en marcha, una identidad corporativa en la que la dirigencia busca afianzar su poder frente a los comuneros, que son cada vez más reacios a participar de la vida pública comunal. El interés de la performance del chahu no está presente como... El interés en performar el chahu no radica en presentarse como supervivencia del pasado. Eso es simplemente el discurso para el producto turístico, sino que radica en los resultados de este sobre la propia estructura social. La comunidad campesina minimiza las disputas a través del control de los fondos y la voluntad de su dirigencia se plasma en el ejercicio del propio ritual. El poder se muestra, se materializa y se afianza. Pues, Solo en esta fiesta la participación de los comuneros es masiva y cohesionada. Es más pensar en una especie de una jornada de integración corporativa. ¿No? Se difunde una conciencia de pertenencia, pero también un orden y una jerarquía en la que la dirigencia luce su capacidad de acción. El chahu turístico es una gran puesta en escena que se da en las mañanas de cada 24 de junio en la Reserva Nacional de Pampa Galeras, alrededor de los 4.500 metros sobre el nivel del mar.
En ese espacio pareciera que el tiempo se ha congelado y que la antigua gloria del Tahuantinsuyo resurge por un par de horas. Este chahu se trata de un producto de consumo casi industrial. Esto no le resta su valor como un ritual, pues esa acción reconfigura y refuerza la propia estructura social como cualquier otro ritual mágico religioso. Todos los años la comunidad campesina convoca, o la dirigencia de la comunidad campesina convoca a sus comuneros a formar parte de ese proceso. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, se emprenden la tarea de recrear ese mundo imaginado, eso que Richard Chechner llama una restauración de la conducta, en lo que verdaderamente importa son las imágenes proyectadas. Y recojo aquí una cita de una entrevista que tuve con un miembro de la dirigencia comunal, en el que afirmaba que el chahu del 24 de junio es una festividad cuya importancia solo radica en el componente turístico. Las vicuñas fueron una especie de gatillo que disparó un proceso revolucionario en Lucanas. Fue a través de esas que se vivió la apertura económica en la que el turismo se presentó como un canal hacia la ciudadanía. Se restauró una conducta que capitaliza la comunidad y lo localiza en un sistema mayor de consumo. Es decir, se creó un producto de consumo que va más allá de solo la producción de fibra. Se crea un nuevo ritual en un lugar que no lo existía. En 1993, el chahu se vuelve ancestral en Lucanas. Es a través de las vicuñas que Lucanas narra su historia. Son estas las que han construido la propia identidad local, poniendo en marcha engranajes sociales los más diversos. Fue a través de las vicuñas que el capitalismo ingresó a la zona. La cultura local se mercantilizó y se performó y se convirtió en un producto. La ciudadanía pasó a ser un ejercicio del mercado. Las vicuñas volvieron el ejercicio de la identidad local en un producto. Así, en Lucanas se creó una marca, es decir, una identidad y un valor con respecto a esta, y que es performada por los propios comuneros. Se crea el chahu turístico como un producto lucanino, enteramente lucanino, pero es un producto que se lanza hacia el mundo y que puede ser exportado como un modelo de éxito hacia otros espacios. Y con eso quiero mencionar que el mes pasado, en el mes de octubre, la comunidad campesina de Lucanas asesoró y planificó junto a la comunidad campesina de Huancasanco, que está en una provincia cercana dentro de Ayacucho, la realización de la primera fiesta de la vicuña dentro de los territorios de esta nueva comunidad. Y esa fiesta incluía un chahu bajo el modelo ya realizado en la comunidad de Lucanas. Malinowski habla del ritual fúnebre como un mecanismo de cura social que busca llenar el vacío dejado por el individuo ausente. El duelo es un periodo de liminalidad por el cual la estructura social se va reacomodando para seguir su curso. Bajo esta lógica, el capitalismo aparece ya no solo como un modelo económico, sino como una forma de preservación de la sociedad, una forma de vivir y aprender la realidad circundante y de relacionarnos con los demás. Es una manera de reestructurar el vacío y seguir adelante. Para el caso de Ayacucho, María Eugenia Ulfe afirma que el turismo nace como un bálsamo para curar las heridas dejadas por el conflicto armado. En Lucanas, la exotización de las prácticas rituales para el turismo no solo sirve como bálsamo para la violencia, también funciona como una especie de corrector para las fisuras sociales colectivas. El turismo y sus productos limpian las imperfecciones sociales creadas por los acontecimientos del día a día al convocar a todos los comuneros en una performance del producto. Y en ese sentido es uno de los pocos espacios de acción colectiva que siguen siendo legítimos dentro de la comunidad. Para finalizar, el capitalismo es un hecho que transforma a los sujetos, propiciando conductas restauradas, reinvenciones, nuevas imágenes y nuevas historias. Y en ese sentido es un proceso creativo. La realidad se crea y se recrea. Lo que sucede en Lucanas es solo una muestra de lo que ha ocurrido a lo largo de todo el país desde hace más de 20 años. De ese proceso de desestructuración y reestructuración en el que nació una nueva conciencia nacional, una nueva manera de ver y relacionarnos con el mundo. Un proceso que más allá del modelo económico, el modelo económico lo empapa todo, generando un nuevo Perú y unos nuevos peruanos. Gracias. Hola. Ya. ¿Cómo para? ¿Se puede subir? No. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Noches. Bueno, en mi ponencia, aparte de mi tesis de licenciatura, que se llama De artista artesano o viceversa, la distinción en un espacio de producción cultural de San Blas, en Cusco.
En esta presentación buscamos dar cuenta de un proceso mayor que engloba el desarrollo turístico del barrio y a su asociación de artistas y artesanos productores. Así nos referimos al arte y la artesanía de San Blas como referente importante en la constitución de una marca barrial, a través de 2 ejes de análisis. En primer lugar, mediante el discurso, los artistas y artesanos de la asociación se presentan a sí mismos como embajadores culturales, representantes de la cultura asambleña cusqueña en el contacto con el otro, el gringo. De otra parte, el discurso se pone en escena a través de la performance. Analizaremos así la feria artesanal como práctica cotidiana organizada por la asociación y la participación de los asociados en los pagos a la tierra promovidos por la Municipalidad del Cusco. Ambos ejes de análisis nos otorgan luces acerca de algo que va más allá, la configuración de la asociación como una empresa que representa y vende cultura y sus implicancias en la construcción de una marca territorio basada en objetos artísticos y artesanales. Encontramos así la necesidad o el mandato de performar, de ponerse en escena constantemente en pos de visibilizarse y hacer que los beneficios del capitalismo como régimen cultural lleguen a los mismos actores. Los discursos y las prácticas de los artistas y artesanos de San Blas buscan la visibilización del oficio, pero además la defensa y construcción de una marca territorio basada en la larga tradición artesanal del barrio. Desde el descubrimiento para el mundo de las ruinas inca Machu Picchu, hacia inicios del siglo XX, Cusco se comienza a vislumbrar como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional. A medida que se expande un proceso de modernización y aumenta el número de visitantes locales y extranjeros, la región empieza a ganar espacios en la conformación de una identidad peruana nacional. En este proceso, un hito importante es la catalogación de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad. De un lado, se va forjando una identidad regional o cusqueñismo en torno a él, que va cobrando fuerza entre los ciudadanos de la región Cusco, y de otro, cada vez resultan más los turistas que recorren miles de kilómetros en busca de una experiencia mística de la exoticidad de un lugar. Es así que a menudo muchos de ellos se llevarán una artesanía buscando encontrar un significado, una imagen, un recuerdo, productos desarrollados por los propios cusqueños. Más allá de recientes campañas como Marca Perú, este proceso puede rastrearse hasta décadas atrás, particularmente en el caso de la ciudad del Cusco. En 1983, el centro histórico de la provincia es designado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el mismo periodo, el Estado lo declara Capital Turística del Perú y Patrimonio Cultural de la Nación. Estos hechos traen consigo una serie de cambios en la gestión urbana y del espacio social en general. Así, entre 1983 y 1995, el gobierno municipal de Daniel Estrada, citando a Miriam Thion, invirtió dinero de los impuestos para rejuvenecer al Cusco, instalando fuentes, reconstruyendo calles estrechas en la parte vieja de la ciudad. Un segundo momento en la gestión del casco histórico tiene lugar hacia los albores del nuevo milenio, con la necesidad de formular e implementar un plan maestro que actúe como instrumento técnico normativo en la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial del centro histórico, así también en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Hacia el año 2001, entonces, el INC Cusco emprende dicha tarea con el apoyo de la UNESCO y de la mano de un equipo interdisciplinario de profesionales, siendo aprobado en el año 2005. Estos cambios en la gestión van de la mano con el aumento significativo del flujo de turistas en la zona. Así, citando a Damert en una práctica de campo que hicimos y el documento de trabajo, en el año 2002, entre 80.000 y 100.000 turistas provenientes del exterior visitaban el Perú mensualmente. En la actualidad son cerca de 200.000 los extranjeros que visitan nuestro país cada mes, y de los cuales 83.000 se dirigen al Cusco. Estos hechos han tenido un fuerte impacto en la vida de las personas. Actualmente se privilegia el uso comercial de la vivienda por encima del habitacional. Se ha iniciado así un fuerte proceso de despoblamiento del centro histórico, es decir, un desplazamiento de la población oriunda a otros sectores de la ciudad. Según el Plan Maestro del año 2005, en 1981, en 163 manzanas habitaban 27.106 personas, en 1993, 24.846, y en 1997 la población descendió a 16.355 habitantes. Se estima que para el año 2003, que era en ese entonces cuando se escribió el plan, la población en el centro histórico descendió a 15.000. Estos cambios afectan a los distintos tipos de actores de la ciudad, entre ellos los artistas y artesanos del barrio de San Blas. ¿Podemos caracterizar San Blas? Sí, bueno, ese es mi objetivo de tesis. Siguiente. Siguiente. Es fácil esa. Ay, no sé. No hay nada. Ya bueno, en el mapa. El mapa. Fácil, ya bueno, no sé. Bueno, es un mapa de dónde está ubicado San Blas.
Siguiente. Ya. Bueno, ese es todo el centro histórico y San Blas es el triangulito, ¿no? Es uno de los 4 barrios tradicionales del centro histórico junto con Santana, San Pedro y San Cristóbal. Se encuentra ubicado a pocas cuadras de la Plaza de Armas y es punto de convergencia turístico diario, tanto de extranjeros como de nacionales. Los artistas y artesanos de San Blas conviven y se desempeñan como uno de los principales actores en los procesos de generación y propagación de significados en torno a su barrio. San Blas es un lugar en tensión constante, donde se tiende a tomar postura por lo uno, lo sambleño, o lo otro, lo gringo. Es por ello que nos resulta importante situar San Blas como un barrio cada vez más global, que sin dejar de ser local cusqueño, confluye elementos foráneos y propios que van constituyendo nuevos rostros, múltiples caras que hacen de este barrio un espacio atravesado por lógicas globales y locales, un barrio híbrido. En ese sentido, se configura desde 2 imágenes importantes. San Blas como un barrio histórico y tradicional, un espacio de tradiciones y costumbres que lo hacen único en la ciudad del Cusco y representan motivo de orgullo para su población. Entre ellas se encuentran la larga tradición artística y artesanal que se puede rastrear hasta tiempos incaicos y proviene de la fusión de 2 pasados, denominándose a sí mismo arte mestizo. 2. San Blas como un barrio turístico por excelencia. La construcción de San Blas como un barrio de artistas y artesanos hace de él un lugar de paso obligatorio en la ciudad del Cusco. El discurso de las agencias imagina, presenta, ofrece el barrio directamente al turismo. De este modo, las principales actividades económicas de los residentes se encuentran íntimamente vinculadas a dicho ámbito. Siguiente. Aquí vemos 3 imágenes. La primera tiene que ver con los servicios de alojamiento, comida y alquiler, que según una encuesta realizada por una práctica de campo es más o menos 26.5% de las personas del barrio que se dedican a ello. La siguiente es el comercio al por mayor y por menor, que es un 17.5% de personas. Y la última es las personas que se dedican a actividades artísticas, manufactureras y de entretenimiento, que es un 10.3%. Estos 2 porcentajes que están en rojo nos interesan porque tiene mucho que ver con el comercio y la producción misma de arte y artesanía en el barrio. Vemos entonces que el boom turístico de San Blas ha transformado radicalmente los usos y las prácticas cotidianas de sus habitantes en torno al barrio. Así como parte del casco histórico, la dinámica poblacional ha cambiado. Debido a la elevación del precio de terrenos y el costo de vida, los sanbleños han optado por movilizarse hacia otros sectores de la ciudad. Este hecho ha colaborado en la configuración de un nuevo perfil poblacional de San Blas, ahora compuesto en su mayoría por negocios orientados al turismo, hippies, extranjeros y limeños. San Blas es conocido pues por ser un barrio de artistas y artesanos a partir de 2 miradas. En la primera, la artesanía se remonta a tiempos muy antiguos, llegando incluso a la colonia y el incanato, y en la segunda, San Blas gana el nombre a raíz de la fama obtenida por 3 familias consagradas que se asientan en el barrio. De acuerdo con esta mirada, la tradición artesanal se sitúa más o menos en la Feria Regional de Santuranticuy y en la promoción por parte del Estado y la empresa privada de las familias consagradas que habitan San Blas. La Feria de Santuranticuy, en quechua Compra de Santos, se lleva a cabo en la Plaza de Armas del Cusco cada año, el 24 de diciembre. En ella participan artistas y artesanos a nivel regional e incluso nacional. Es allí que antiguamente numerosos imagineros sambleños se dedicaban a modelar con sus manos imágenes sagradas y también a fabricar pequeños juguetes con las imágenes de los distintos santos. Estos juguetes se vendían sobre todo en Santuranticuy. Es a partir del año 1937 que el Instituto Americano de Arte promueve un concurso que buscaba premiar las mejores obras de la feria para luego exhibirlas en su Museo de Arte Popular. Explica Tatiana Valencia que se populariza la imaginería de los Mendívil, Olave y Mérida, los 3 grandes de San Blas, consolidándose la imagen del barrio como un espacio de artistas y artesanos a nivel regional. En esta lógica de cambio, de rearticulación, de tensión que presenta San Blas, es que se sitúan estos artistas y artesanos como sujetos culturales, principales constructores de identidades locales y nacionales. A través del discurso, los artistas y artesanos se miran a sí mismos como embajadores de su barrio, principalmente en 2 ejes. 1, la larga tradición artesanal de San Blas como motivo de orgullo, y 2, la visibilización que les otorga el ser de San Blas a nivel nacional e internacional. Siguiendo el primer eje, uno de nuestros entrevistados señaló: San Blas es mi barrio, mi vida, el seno del arte peruano, donde ahí los padres fueron los consagrados de San Blas. Son bastantes razones para sentirse orgulloso de pertenecer al barrio de San Blas. En el comentario se hace referencia a la cualidad artística del barrio como seno del arte peruano, cualidad que menciona también otro de nuestros entrevistados. El Cusco es la meca del arte en Perú y San Blas es la meca del arte en Cusco. Entonces, San Blas es sinónimo de arte.
De otra parte, los entrevistados y entrevistadas aclaran que San Blas debería ser como un distintivo que hayas recibido de tu país al encontrarte aquí o radicar aquí. Eso lo dijo un artista de 41 años. Dicho de otro modo, el solo hecho de ser artista y o artesano en el barrio de San Blas otorga un plus en la configuración cultural del oficio. Se es distinguido a partir de la identidad local, ser sambleño. Podríamos hablar de una marca territorio de San Blas como una marca barrial. Al respecto, María Antonieta Mérida, hija de Dilberto, señala: es un orgullo, sobre todo porque mi padre acá vivió tantísimos años. Es un hombre muy famoso y en cualquier sitio que dice San Blas ya dicen Mérida, Mendívil. El nombre y la tradición de las familias consagradas de artistas y artesanos sambleños se van entrelazando con la idea de marca barrial hasta llegar a fusionarse. Es así que desde la opinión de los entrevistados, esta marca se ha posicionado satisfactoriamente en un mercado más global, pues, citando a un artista y artesano de 26 años, el barrio no es solo conocido en Cusco, es mundial. Donde que vayas vas a decir San Blas y te van a decir Perú, Cusco. Finalmente, ser de San Blas eleva la ubicación del artista y artesano dentro del campo de producción cultural, pues por la fama que tiene San Blas, bueno, significa mucho, porque yo soy de San Blas, del barrio de los artistas, soy artista, un poco que me eleva eso, ¿no? Un artista de 57 años. Y finalmente, el mismo artista y artesano de 26 años dice: como artesano cusqueño reconocido y como artesano sambleño es más apreciado, se podrá decir, te tratan con más respeto. Sin embargo, la existencia de esta marca resulta implícita, pues no se visualizan esfuerzos estatales ni privados por fomentarla. Sin embargo, su presencia para los artistas y o artesanos parece necesaria. Ahora bien, ¿esta marca territorio sambleña, aún latente, estaría basada en los productos? Y si fuera así, ¿qué diferencia a los objetos artísticos y artesanales de San Blas de aquellos producidos en otros barrios o sectores del Cusco? A diferencia de otros estudios sobre artesanía en que alguna figura representativa de la zona se vincula con los trabajos hechos a mano, en las piezas sambleñas no encontramos una imagen que caracterice al barrio y por ende a su arte y artesanía. Lo que hace especial a los objetos de San Blas es que son de San Blas. Es en este punto que cobran sentido nuestros argumentos en torno a una posible marca territorio. San Blas se compone como una marca a raíz de una larga tradición artesanal que involucra incas y españoles, la fama de 3 familias consagradas y la mundialización de sujetos y objetos culturales que hace posible el reposicionamiento del barrio a nivel global. En ese sentido, la marca se vislumbra como una construcción íntegramente social, ajena al elemento estético de las obras. La marca resulta de un largo proceso en que los artistas y artesanos de San Blas y el barrio, en su conjunto, emergen de la localidad para comenzar a trazar sus rutas en un ámbito internacional, un ámbito global. Ser artista y artesano del barrio de San Blas implica entonces 2 cosas importantes. En primer lugar, ser representante y embajador cultural de una marca barrial que se posiciona tanto a nivel nacional como internacional. Un personaje que lleva sobre sí un distintivo por el solo hecho de dedicarse al arte y la artesanía en San Blas. Asimismo, se encuentra orgulloso de su barrio, de su oficio, llevándolo por rutas locales, nacionales e internacionales. En segundo lugar, ser artista y artesano en San Blas ubica al actor en una posición prestigiosa, al ser mirado con respeto por los demás artistas y artesanos, turistas, empresas, el Estado, entre otras instancias y actores pertenecientes al campo de producción cultural. El segundo eje de análisis, la performance de la Asociación de Artistas y Artesanos de San Blas, nos remonta a 17 años atrás, momento en el cual se funda la organización. Los motivos que guiaron la acción de los actuales socios tienen que ver con el constante conflicto con las tiendas artesanales, entre ellas las pertenecientes a las familias consagradas o tradicionales, ello en torno al precio de venta de sus piezas. La fundación de la asociación se visualiza como necesaria para nuestros entrevistados y entrevistadas al salvaguardar los intereses de aquellos artistas y artesanos productores del barrio. De esta manera, sus miembros se enfocan en la búsqueda de un espacio en el cual se pueda realizar la venta legítima de objetos artísticos y artesanales, apostando por la plazoleta del barrio de San Blas. El expresidente de la asociación comenta que él comenzó a visitar con su directiva casa por casa preguntando a los vecinos si estaban dispuestos a formar ese grupo de asociación. Y bueno, dice que la mayoría han acogido, en su momento hemos comenzado 120 socios, 17 líneas artesanales, y que bueno, hubo una serie de manejos políticos para poder llegar a obtener permisos para situarse en la plazoleta del barrio, como ya una feria artesanal, ¿no? Mediante su discurso evidenciamos que el proceso de fundación no fue tarea fácil. Hubo conflictos entre los artesanos, entre el barrio y entre los grandes maestros. Inclusive hicieron memoriales, hicieron firmar a los vecinos del barrio para presentar una queja a la policía municipal. Vino la policía con una moción de la fiscalía. Eso es lo que comenta el ex vicepresidente. Y bueno, Serenazgo se encargaba en esos momentos de realizar batidas dirigidas a los artistas y artesanos que comercializaban sus productos en la plazoleta.
previo al otorgamiento de la licencia. Es interesante reparar en la influencia de las familias para conseguir firmas y realizar constantes desalojos de manera legal. Al respecto, uno de nuestros entrevistados nos narra. Al principio, pues los grandes de San Blas, los famosos, se opusieron pues tenazmente. Así Mérida, Olave, Mendívil, muchos de ellos dijeron, estos malditos, estos cholos, estos feos, ¿cómo van a estar acá? No podemos permitir. Nos han hecho la bronca, guerra para buscarnos. Han ido a la radio, a la televisión, a la municipalidad, a la policía, a todo el mundo han recurrido para sacarnos pues así. Y como éramos hartos, no nos hemos dejado. El poder de consagración de estas familias es tal que su influencia se expande a otros espacios como el político, en donde se hallan actores como el municipio y los medios de comunicación. En ese sentido, las familias han tomado posición en el campo haciendo uso del capital cultural global en sus diferentes especies. Siguiendo a Bourdieu, los capitales social, económico y cultural de los consagrados poseen un gran peso en su capital global, haciendo que puedan obtener beneficios en la lucha simbólica en contra de la constitución y el mantenimiento de la asociación. Resulta pues mucho más sencillo para las familias visibilizarse y alcanzar el apoyo del tejido social y político. En ese sentido, el surgimiento de la asociación se visualiza como el detonante que puso en escena las relaciones de dominación entre consagrados y no consagrados. Así, los discursos que se propagan en torno al mantenimiento o subversión de una distinción en San Blas tienen como eje primordial el factor de la raza en el Cusco. Marisol de la Cadena hace énfasis en la noción de decencia. Implícita, asociada a la blancura, la decencia fue un discurso de clase del que la élite se sirvió para distinguir entre categorías raciales en términos morales y culturales, en una sociedad donde el fenotipo era inutilizable para definir fronteras sociales. Se consideraban linajes de gente decente a aquellos en los que la pureza moral o educación de cuna, tal como las élites se referían a ella, había sido heredada a lo largo de generaciones. Durante el periodo republicano, las élites cusqueñas hacen uso del fundamento de la decencia como una forma de distinguir entre buenos y malos, decentes e indecentes, puros e impuros, en una sociedad en la que la categorización racial acorde al fenotipo se complicaba. En ese sentido, el más blanco no es siempre necesariamente el más decente. La decencia se configura así como un factor que entremezcla el linaje y la ocupación, más allá incluso del capital económico, y divide entre las mejores y peores familias. Estos planteamientos no se hallan obsoletos en el Cusco de hoy, tampoco en San Blas. Al apropiarse de la plazoleta del barrio, los miembros de la asociación se constituyeron como eje de los insultos de las familias consagradas, insultos que vinculan la ocupación con lo moral y lo racial. Así, una entrevistada señala, decían, esos artesanos son unos borrachos, mira que el barrio se está convirtiendo en esto o en tal. La ocupación artesanal fue vista desde la República como un oficio propio de las clases trabajadoras mestizas o indias, una ocupación imposible de ingresar en los circuitos más íntimos de la élite cusqueña. De otro lado, su vínculo con el alcohol, borrachos, colabora en la generación de una imagen mental sobre lo que simboliza ser artesano en la centralidad del barrio para estas familias. Una ocupación mestiza de la mano de un grupo de borrachos. Uno de nuestros entrevistados añade otro elemento a través de su testimonio. Nos insultaron, nos decían cholos, indios, ni siquiera son sambleños, fuera. Nos botaban, nos echaban con agua, los maltrataban algunos socios, los han maltratado. Por ejemplo, ¿la conoces a Juana Mendívil? Esa era terrible. Tiene una boca, pucha, nos insultaba. Indios, fuera, desgraciados, malditos. Terrible era y nosotros teníamos que aguantar. El factor racial se compone en el discurso de las familias. Se califica de indios y cholos a los miembros de la asociación, atribuyéndoles categorías morales como desgraciados y malditos. Asimismo, se hace referencia a ellos como foráneos, ajenos al barrio. En ese sentido, siguiendo de la cadena, el artesano de San Blas para esas familias no sería únicamente una persona viciosa debido a su consumo de alcohol, sino además cholo, es decir, indecente, impuro racialmente, sin educación, proveniente del anonimato al no poseer bagaje familiar y o cultural. No obstante, la raza no es el único elemento que interviene en la definición de la distinción en San Blas o el Cusco. Es aquí que surgen las nociones de jerarquía y discriminación. A través de los testimonios presentados por nuestros entrevistados, notamos la jerarquía que se establece en las relaciones entre consagrados y no consagrados. De la Cadena señala que una vez que el estatus de una persona es acordado como relativamente inferior, la persona no puede demandar respeto, pero puede quejarse de maltrato. En el vínculo que establecimos con los entrevistados y las entrevistadas es curiosa la manera de relatar los hechos. Terrible era y nosotros teníamos que aguantar. No le hacíamos caso. Lío feo, pero hemos ganado y hasta ahora seguimos y seguiremos. La acusación por maltrato es implícita. Siguiendo a De la Cadena, ello se debería a la pérdida de respeto ocurrida en la interacción entre consagrados y no consagrados. Ahora bien, ¿qué es lo que queda ahora? ¿Qué es lo que queda por hacer como asociación de artistas y artesanos productores? Las ferias artesanales funcionan 2 días a la semana, los viernes de tardes culturales y los sábados de las 9 de la mañana.
Anterior. Ay, ya bueno, esa es la Plaza de San Blas y es más o menos lo que quería decir, que lo interesante es que están más o menos uniformados, ¿no? O sea, utilizan estas casacas, tienen unos manteles, ¿no? La organización es como una feria más o menos formal, ¿no? Entonces, más allá de ser un lugar de trabajo, la plazoleta se transforma en un espacio de convivencia para los artistas y artesanos de la organización. Mientras esperan comercializar sus piezas, se encuentran conversando entre sí. La vestimenta de los miembros es uniforme, poseen casacas de color plomo y guinda y o verde que dejan entrever el logo de la asociación. Ocurre lo mismo con las mesas en donde colocan sus trabajos, las cuales se encuentran cubiertas por un mantel guinda. La uniformidad nos lleva a pensar en la asociación como una suerte de corporación propia del capitalismo, como señala Komarov, contrariamente basada en redes familiares y sociales, redes que recuerdan el sentido de comunidad al mismo tiempo que mantienen la imagen de una empresa cultural. Además, mediante su representación como productores y vendedores culturales, los artistas y artesanos se miran a sí mismos desde su corporalidad. La vestimenta, el arreglo de las mesas, los consensos entre miembros, entre otros aspectos, colaboran con la significación de la feria, pero además con la aceptación y puesta en práctica del artista y artesano como productor y vendedor cultural. Siguiendo esta línea y citando a Canepa, la identidad es experiencia incorporada, es decir, la de un sujeto que se experimenta y expresa a sí mismo y a los demás a través de su corporalidad o lo que algunos autores han definido como corporealidad. Mediante la performance o puesta en escena del discurso, los sujetos autoafirman identidades múltiples capaces de actuar en distintos contextos. En este caso, la identidad del productor y vendedor cultural. Es importante reparar en este aspecto, pues uno de los requisitos primordiales para pertenecer a la asociación implica ser productor de arte de artesanía, que posee una línea específica y además residente del barrio. Más allá de las ferias sabatinas, la organización ha crecido y con ello también su participación en el fomento turístico del Cusco. Así, la asociación colabora activamente en algunas de las tareas anuales programadas por la Municipalidad Provincial, específicamente por la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC, entre ellas el Jaihuarisca o Pago a la Tierra. La configuración de la asociación como vendedora y embajadora, y ahorita termino, tiene la misión también de darse a conocer turísticamente. Y esto no es algo nuevo, porque digamos cuando comenzó la asociación, uno de los entrevistados nos dice que para iniciar la exposición debían izar la bandera del Perú y la bandera del Tahuantinsuyo. La necesidad de reconocer la imagen del Cusco en la feria recae en otra necesidad, que es la de dar el Cusco a conocer, mostrarlo al mundo. Destacar la pertenencia al lugar resulta imprescindible en un espacio global y local como el sambleño. En ese sentido, se vuelve un imperativo el representar, el performar al arte y la artesanía como expresiones culturales mediante la experiencia, como sugiere Canepa. De esta forma, la comercialización inmóvil en la plaza no basta. Los artistas y artesanos se ven en la necesidad de representar, de performarse en otras esferas desvinculadas de la suya. Necesitan poner en escena su oficio, ponerse en escena a sí mismos como embajadores culturales del arte y la artesanía en San Blas. Es así. Tal es el caso de los pagos a la tierra, en donde los miembros juegan las veces de actores representando jerarquías incas y danzando. En el caso del pago a la tierra, que hay unas cuantas fotos, por ejemplo, todos ellos son miembros de la asociación. Entonces, como que se organizan y hacen las danzas y escenifican a diferentes actores, ¿no? En este caso, este es el pago de la tierra de este año, y los que hicieron del Inca y la Coya fueron los que también participaron en el Inti Raymi. Entonces era como que contaron con esa presencia, además contrataron un chamán, habían alpacas y vicuñas de verdad, y era realmente un pago a la tierra, ¿no? Y lo interesante es que habían incluso sillas para que las personas importantes, por ejemplo de colegios, niños de colegios, era el colegio de Educandas, creo, y además estaban algunos artesanos de la asociación invitados que se sentaban en estas como sillas como de matrimonios que están revestidas y bonitas. Entonces como que era ya darle importancia a esas personas, ¿no? Y además, como es un espectáculo visible que está en el medio de la plaza, en el medio del barrio, es muy, muy fácil que los turistas lleguen y empiecen a tomar fotos, que era lo que pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, de esta forma se construyen repertorios culturales que pueden ser interpretados y reinterpretados numerosas veces. El sujeto tiene como mandato el performarse siempre en búsqueda de un beneficio y siempre en espacios distintos. Su performance debe ser eficaz y eficiente, como señala Mackenzie. La lógica de la globalización en la que se encuentra San Blas hace de sus actores a tiempo real. La performance, en casos como el de la asociación, se vuelve así pan de cada día y un mandato en una era globalizadora. Bueno, ya para concluir, porque creo que ya se acabó el tiempo hace rato. Ya, bueno,
Es tomando en cuenta ese trasfondo que la asociación va construyendo su propio prestigio en el medio de otras luchas simbólicas, aquellas que se dan entre las organizaciones artesanales a nivel regional. Resulta importante reparar en cómo la asociación no implica únicamente emprendimientos económicos y políticos, sino también culturales y étnicos. En ese sentido, agruparse hace de los artistas y artesanos del barrio no consagrados un colectivo capaz de hacer frente a las familias. Satisface además una demanda del mercado turístico, objetos fáciles de transportar a un bajo precio. Cuestión difícil de conseguir de mano de las únicas tiendas en el barrio, aquellas lideradas por las familias. Salir a la calle, tomar la plaza y vender productos propios visibiliza existencias negadas hasta ese entonces, colocando a la organización en la escena central. En última instancia, la performance de la asociación se caracteriza por dos elementos: la fundación de una corporación basada en el sentido de comunidad propio de la comunidad campesina, vínculos familiares y sociales atravesados por una lógica capitalista de empresa, y dos, la asociación como un espacio de regeneración de identidades variables y fijas a la vez, identidades que se mueven entre el vendedor de cultura que se posiciona en la plaza durante las ferias y el embajador cultural que significa, pone en escena una experiencia pasada calificada por el ojo turista como exótico. En este escenario, la marca territorio es aún implícita. No se impulsa desde el Estado o instituciones privadas. Sin embargo, los actores toman la posta al dar a conocer San Blas mediante dos instancias importantes: las ferias artesanales y las actividades festivas del Cusco. Ya, perdón por el tiempo. Gracias. Buenas noches. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, en principio, gracias por la invitación de participar en este panel y participar en el evento. Yo creo que es un tema sumamente importante, que es urgente estudiarlo y que los felicito que lo estén llevando a cabo en este taller. Bueno, básicamente esta y la mesa anterior están relacionando cómo los temas que se han tomado, que se han problematizado, que se han discutido en la primera mesa, emergen desde las localidades. Cómo es que las comunidades concretas, individuos concretos, barrios concretos reaccionan y se engarzan en este proceso del cual han hablado Cecilia, Gisela y Carmen en la primera mesa. Entonces, de alguna manera esto es un complemento necesario, y creo que de alguna forma estas dos últimas mesas responden a las críticas que hizo Alex Díez de que, bueno, si esto es el discurso, si estos son los discursos disciplinarios que están creando nuevas subjetividades y están creando nuevas formas de disciplinamiento, ¿qué es lo que pasa con la gente a nivel de las prácticas cotidianas y sus agendas personales, familiares, colectivas, concretas, ¿no? Cómo estas dos esferas están conversando mutuamente y qué está pasando en casos concretos, ¿no? Entonces, estas dos ponencias que hemos escuchado están en conversación con esta tensión entre los grandes discursos disciplinadores que se dan desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde proyectos como Marca Perú, a nivel local, ¿no? Y esa es su importancia y su riqueza, y creo que ocupan un lugar muy importante en nuestro entendimiento con una mayor textura local de qué es lo que viene pasando, ¿no? Ambas ponencias también están engarzadas en una tradición intelectual que está relacionando los universos simbólicos, lo cultural, los valores, las identidades, con la economía política. Entonces, utilizan implícita o explícitamente textos como los de Bourdieu o los de Benedict Anderson, o la tradición de estudios de invención de la tradición, que mayormente están enfocados en la construcción de identidades nacionales, pero aquí están pensados no tanto en términos políticos, sino en términos económicos, o sea, cómo la construcción de identidades culturales y de narraciones que elaboran sobre las herencias culturales se tornan en capitales, en mercancías que pueden ser vendidas y pueden traer
ingresos económicos. Entonces, bueno, ambas ponencias están involucradas en tratar de darnos una visión un poco más cercana de los procesos de cambio que han venido ocurriendo en todo sitio a nivel local, a partir de las reformas neoliberales, ¿no? Entonces, por un lado, vemos cómo en Lucanas las vicuñas se tornan en el centro de un emprendimiento comunal inédito en Lucanas hasta este momento, que obviamente tiene un fuerte correlato económico y, como nos explica Mario, tiene también todo un espacio de reconfiguración de la autopercepción de Lucanas y de la idea del turismo como una forma de regimentación de la comunidad que es deseada, ¿no? Y al mismo tiempo, María Jesús nos muestra cómo el incremento del turismo y los cambios que han venido ocurriendo, bueno, no solo desde los 90, sino mucho antes en el Cusco, reconfiguran de una manera bastante drástica cómo se vive la vida en San Blas y cómo esto está relacionado con proyectos de control de qué es San Blas, de qué es en términos identitarios, qué debe ser, qué no debe ser, con una serie de tensiones entre lo que ella llama las familias consagradas y los artesanos que son no consagrados, ¿no? Bueno, entonces, rápidamente, porque ya los veo también que están cansados, así como nuestros presentadores, voy a pasar a hacer algunos comentarios más en términos de preguntas a los comentaristas y a todos los que han estado involucrados en estas mesas, como una forma de diálogo de lo que yo entiendo son textos que están en un proceso de configurarse como un aporte a un proyecto colectivo más amplio que espero que salga publicado después de este congreso, de este taller, de estos días de reflexión. Bueno, respecto a la ponencia de Mario, en un comentario que él ya lo dijo, es que esto es una parte pequeña relativamente de su tesis de licenciatura, y en ese sentido, todos los que hemos hecho una tesis, bueno, sabemos lo difícil que es aislar un pequeño pedazo de una tesis y convertirlo en un artículo, porque de pronto todos los comentaristas dicen, pero falta esto, esto y otro. Tú dices, claro, pero eso está en el capítulo 3 y en el capítulo 5, entonces es muy difícil realmente poner en un texto pequeño o aislar una parte de una tesis en un artículo o una ponencia concreta, ¿no? Dicho esto, y como él mismo lo reconoce, para poder entender bien cuál es el objetivo de tu texto, qué estás haciendo, hacia dónde apuntas y poder convencernos a los lectores de que lo que nos estás diciendo es relevante y tiene sentido, sí se necesita un poquito más de detalle etnográfico, de datos concretos que nos hagan aterrizar las ideas que estás planteando, que son bastante sugestivas y que yo creo que con un mayor detalle etnográfico realmente cobrarían mucho más poder, mucho más fuerza retórica, mucho más, lograrías convencernos más, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea por hacer, que yo creo que estás consciente de eso, entonces no voy a elaborar más sobre eso. Y bueno, a mí me interesa hay de alguna manera en las mesas previas y en esta también yo he sentido que hay una ecuación entre neoliberalismo y capitalismo que a mí me parece un poquito problemática, ¿no? O sea, yo creo que el capitalismo tiene muchas formas diferentes, regímenes políticos distintos, y no podemos reducir el capitalismo al neoliberalismo, ¿no? El capitalismo es un fenómeno mucho más amplio, inclusive los regímenes imaginados más de izquierda o socialistas en Latinoamérica, pues son regímenes capitalistas, ¿no? Que no funcionarían sin la lógica del capitalismo. Entonces yo creo que hay que problematizar esto. Mario más o menos habla del capitalismo achorado, ¿no? Para hablar del neoliberalismo peruano.
Y en ese sentido hay una caracterización un poquito más aterrizada de a qué se está refiriendo. Y yo le entiendo este término achorado en relación a, no sé, a la minería de oro de madre de Dios, ¿no? En que es una sociedad de frontera donde es la ley de la selva y sálvese quien pueda, ¿no? O también a esta actitud de cierto sector del empresariado que va, por ejemplo, me acuerdo que había un CADE de la inclusión social con unas papitas de colores, no sé si se acuerdan, y en medio del CADE había una huelga de los estibadores del puerto, ¿no? Y había uno de los empresarios que fue y dijo, yo con mi pistola acá voy a poner autoridad, ¿no? Eso también sería una expresión de lo que Mario está diciendo, capitalismo achorado, ¿no? O sí, capitalismo achorado. Entonces, bueno, me parece interesante, me parece sugerente esta caracterización para referirse al nivel de violencia y de arbitrariedad que muchas veces lo experimentamos cotidianamente, ¿no? Subirnos a una combi o tratar de ser peatones en esta ciudad. Pero lo que yo no encuentro como achorado en tu texto es cómo es que este achoramiento está expresado en Lucanas, ¿no? Porque me parece que, bueno, hay una empresa comunal que está haciendo una tarea más o menos grande, importante, interesante, hay un proceso de reinvención de tradición, hay tensiones en la comunidad por malos manejos, que nos lo has dicho en la presentación, pero no recuerdo haberlo leído en el texto. ¿Dónde se estaría lo achorado de todo esto, ¿no? O sea, que nos ayude, que elabores un poquito sobre eso, porque yo lo veo como, bueno, hay varios procesos, pero no veo ese lado agresivo, confrontacional, autoritario, de la criollada, de la falta de respeto, de la falta de consideración, de la poco respeto por el prójimo y por la normatividad que yo asociaría al capitalismo achorado. Otra cosita que me llamó la atención de tu exposición es esta afirmación que tú le haces categóricamente, que la educación ya ha sido cortada de raíz como fuente de ascenso social. Yo no creo que eso sea así, ¿no? Yo creo que es fuertemente una fuente de ascenso social actualmente, y si no, ¿por qué hay tantas universidades, ¿no? Ahora, claro, hay una tensión entre lo que es la educación del Estado y hay un ataque a la educación que provee el Estado, a las universidades, a los colegios públicos, muy fuerte desde sectores proempresariales, neoliberales, pero eso no quita que el título profesional siga siendo un título nobiliario en nuestra sociedad, ¿no? Y que más vale en muchos casos el título que el conocimiento que uno reciba, ¿no? Entonces, yo creo que la educación como forma de ascenso social está totalmente presente en nuestra sociedad, ¿no? Y otra cosa es que mencionas que el capitalismo ya se ha vuelto de un modelo económico a una forma de vida. Yo creo que siempre el capitalismo ha sido una forma de vida, o sea, una forma de relacionarse con el mundo desde el principio de su emergencia, ¿no? O sea, la idea de compartimentalización y de que hay un mundo económico separado de las otras esferas de la vida social es algo que desde nuestra tradición como antropólogos yo creo que lo hemos cuestionado constantemente, ¿no? Y que de alguna forma, salvando las distancias, el texto de Moss sobre el hecho social total aplica también a las sociedades modernas. El problema es que, claro, las sociedades modernas están basadas en el presupuesto de que existen estos espacios compartimentalizados y lo religioso no tiene que ver con lo político, ¿no? O no debería tener que ver, pero sabemos que todo está fuertemente relacionado. Entonces, el capitalismo es mucho más que un modelo económico, es una forma cultural. Obviamente no hay una sola forma, no hay un solo mundo capitalista, hay muchos mundos capitalistas, pero no es algo nuevo de que el capitalismo se vuelva en una forma de vida, ¿no? Nos moldea nuestras subjetividades, nos moldea nuestros deseos, nos moldea nuestras relaciones, que es lo que Marx llama fetichismo de la mercancía, es decir, que no reconocemos, creemos que estamos intercambiando cosas cuando realmente son relaciones sociales las que se establecen cuando se intercambian mercancías en un sistema capitalista. A ver, ¿qué más?
Y algo que ahí está presente en las dos ponencias es esta idea de que la cultura se convierte en mercancía. Y yo estaba pensando que quizás deberíamos también repensar esto, porque es obvio que sí hay muchas cosas, muchos objetos culturales que se convierten en mercancía, ¿no? Pero no todas las prácticas culturales pueden volverse mercancías, ¿no? Hay algún tipo de prácticas culturales, de acuerdo a cierta localización particular, en cierta sociedad en particular, que sí las vuelve formas mercantilizables, ¿no? Entonces, si entendemos la cultura como toda forma de interacción social mediada por signos, entonces es realmente un fragmento muy pequeñito de la cultura que se vuelve en mercancía. Y esta mesa y la mesa anterior nos muestra que ese fragmento que se vuelve en mercancía tiene que ver con formas culturales que se asocian a la tradición, a lo exótico, a lo indígena, a la otredad, ¿no? No son todas las formas culturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la forma de comer tradicionalmente en los Andes sin cubiertos, no es una forma de etiqueta social que pueda fácilmente mercantilizarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, puede haber muchísimos otros ejemplos. O la práctica cultural no sé, imagínense cualquier cosa, de ir al baño, o sea, no se puede mercantilizar tan fácilmente, de ir al baño en cierta, por ejemplo, ayer era el día de que se celebraba ir al baño, ¿no? Porque la cantidad de personas que pueden ir al baño de manera estándar, digamos, en sociedades occidentales, en Latinoamérica, es relativamente pequeña, ¿no? Entonces, esas otras formas de ir al baño son difíciles de mercantilizar, ¿no? Y por eso mismo hay todo un esfuerzo de disciplinamiento basado en el discurso de la higiene, de cómo se debe ir al baño de una manera apropiada, ¿no? Entonces, se puede mercantilizar ir al baño, pero no necesariamente la forma indígena de ir al baño es mercantilizable, cuando sí sus otros objetos, prácticas como el chacu de Vicuña, ¿no? Ahora, una cosita que sí me parece súper importante es que no podemos asumir que hay algo como pragmatismo puro, ¿no? O sea, el pragmatismo necesita siempre de una lógica cultural sobre la cual se sustenta. O sea, uno puede ser ashaninka y ser totalmente pragmáticos en términos ashanincas, de acuerdo a cómo es el mundo ashaninka. Y uno puede ser quechua y ser totalmente pragmático en términos quechuas, y uno puede ser totalmente pragmático en términos capitalistas, ¿no? Entonces, a mí me parece un poquito problemático oponer pragmatismo puro con una ausencia de un propósito mágico-religioso, ¿no? Entonces, la categoría misma de mágico-religioso yo creo que es problemática y está exotizando ciertas prácticas, y necesitamos desempaquetarla. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de mágico-religioso, ¿no? O sea, no es casual que mucho discurso neoliberal use el término mágico-religioso para descalificar el trabajo que hacemos los antropólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es este paquete mágico-religioso? Eso yo creo que es una cosa que hay que trabajarlo bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hay un pragmatismo puro en este pago a la tierra que se hace en el Chaco de Vicuña? ¿Y qué significa eso en términos de no tener aspectos mágico-religiosos? O sea, ¿por qué no puede ser un pragmatismo puro en términos quechuas de Ayacucho hacer un pago a la tierra, ¿no? Tal cual, o sea, darle de comer a la tierra. Eso es una pregunta que creo que, o sea, no está en el núcleo de tu análisis, pero me parece una tensión problemática que está en el núcleo de nuestra disciplina. Ahí dejaríamos a Lucanas y bueno, lo que me gustaría también escuchar un poco es un poquito más de detalle etnográfico o sea, hay capitalismo achorado, pero en el fondo estamos hablando de una lógica comunal que, bueno, se está volviendo en una empresa, y esa parte es fascinante, porque, claro, allí está entrando una lógica empresarial, pero ¿cuándo deja esto de ser colectivo en términos de organización de recursos colectivos, digamos, tradicionales, andinos, de comunidad campesina, ¿no?
Bueno, con María Jesús tenemos una visita a San Blas y a esta rápida transformación de San Blas que yo podría ponerle el punto de quiebre en el momento en que Daniel Estrada decide invertir mucho del impuesto que logra sacar a la cerveza cusqueña y a un impuesto, no me acuerdo si a los cigarros o al alcohol, o a ambos, nacional, después del terremoto que hubo el 86 en el Cusco, ¿no? Entonces, cuando todo estaba en crisis, de pronto el Cusco tiene plata para remozar la ciudad, ¿no? O sea, todo estaba cayéndose en el Perú, en términos metafóricos, con el terrorismo y Alan García, y el Cusco está de pronto remozándose, ¿no? Entonces, antes del remozamiento de San Blas era pues difícil de caminar, estaba en la época de lluvias, estaba lleno de barro, todo estaba descuidado, no había apropiada luz, electricidad, había estos famosos artesanos de San Blas, pero uno no iba a su casa a comprar o no era algo reconocido el barrio como el sitio donde uno va a comprar estas cosas. Entonces, luego de este remozamiento de San Blas, cambia totalmente la experiencia del barrio, ¿no? O sea, yo tenía amigos señoras que me decían, bueno, antes yo salía en mi pijama a comprar mi pan tranquila y ahora ya no puedo hacer nada, tengo que peinarme, vestirme para salir a la calle, no puede ser, o sea, antes era mucho más tranquilo todo, ahora está lleno de borrachos, ahora todo es muy caro, ahora hay un montón de carros, antes ni carros venían, para que llegue un taxi era súper difícil. Bueno, entonces, obviamente tiene sus pros y sus contras y todo el cambio que ha habido en San Blas, ahí está enfrentado a una tensión muy fuerte entre quienes tienen una nostalgia de cómo era el barrio y entre quienes dicen que esto pues es mucho mejor y que está muy bien, y en medio de esa tensión, como señala María Jesús, está este asunto del desplazamiento, de que cada vez más el centro histórico del Cusco y San Blas es menos de los cusqueños, que de pronto uno tiene que mudarse a San Blas por X motivos, porque no alcanza para pagar el alquiler, por ejemplo, la gente que vivía pagando alquiler, o que hay mucha bulla y que ya la gente que vive allí no es la misma de antes y todo ha cambiado mucho, ¿no? Entonces tenemos todo este escenario de cambio radical en San Blas que nos presenta María Jesús y que creo que es un proyecto muy importante porque nos muestra estas negociaciones en espacios que son emblemáticos de alguna manera de estos procesos de cambio, tal como Tucumán podría llegar a hacerlo, por ejemplo, ¿no? Una cosa que yo quería mencionar así como abogado del diablo y que me llamó mucho la atención, porque seguramente por mi ignorancia, porque no conozco otra literatura que use esta categoría, es la misma categoría de marca territorio, ¿no? O sea, ¿por qué usar esta categoría de marca territorio como categoría de análisis? Porque de tu texto me entiendo que no es una categoría de la práctica, es decir, la gente no usa la categoría marca para referirse a lo que está pasando en San Blas, ¿no? o el proyecto que tienen para San Blas. Entonces, ¿qué trabajo, qué te facilita esta categoría? ¿Qué hace esta categoría que sea más útil que otras categorías como fama, prestigio, estatus? Y esto lo digo porque yo siento que por un lado hay un intento desde este espacio de reflexión de estas mesas que hemos venido escuchando de tratar de desempacar, de analizar qué es este proyecto disciplinario del neoliberalismo, ¿no? Y a mí me parece que la idea misma de marca es parte de este proyecto, es parte constitutiva de cómo debemos imaginar el prestigio, el estatus, la fama. Y quizás no se corre el riesgo de estar reproduciendo los presupuestos que están debajo de este concepto al usar el concepto mismo. O sea, ¿qué nos da este concepto? ¿Qué de nuevo nos da que nos sea útil para desempacar, para desconstruir, para entender mejor el neoliberalismo, ¿no? Esa es mi principal pregunta, porque bueno, tú lo pones así, suácate, en medio del título, ¿no? Claro que lo pones de una manera ambigua, eso sí. O sea, lo pones en medio de una pregunta y de alguna manera te preguntas en ese momento, ¿está ocurriendo una producción de marca territorio?
en San Blas o no, ¿no? Y por qué sí, por qué no. Yo creo que de alguna manera tendrías que problematizar más o defender más tu uso de marca territorio, ¿no? Y bueno, lo mismo creo que además implica un proceso o un programa en el cual intervienen organizaciones que tratan de construir una marca desde el Estado y desde ONGs o instituciones como la Universidad Católica, ¿no? Pero para el caso de Tucumí, por ejemplo. Aquí, claro, quienes estarían construyendo la marca serían la misma asociación, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, yo creo que me gustaría ver esta tensión entre lo neoliberal y el concepto de marca territorio. Ahora, quería preguntarte haces unas afirmaciones sobre el largo pasado artesanal de San Blas, refiriéndote a un pasado incaico, y no sé si te refieres como algo que es una tradición inventada desde San Blas y desde el Cusco, o tú le estás considerando como algo que realmente pasó. O sea, entonces yo no conozco evidencias que nos digan que en San Blas, en la época incaica, vivían artesanos, ¿no? Si las hay, deberías explicitarlas porque a mí yo tenía la seguridad, la certeza de que se trataba de una construcción de tradición, y mucho más si es que estamos pensando en San Blas como un espacio que desde los artistas consagrados era un espacio de construcción de imágenes religiosas inspiradas en lo colonial, ¿no? Y eso va a una segunda cosa que me sorprendió un poquito de tu discusión, que dices que hay una disasociación de lo estético. Pero cuando yo pienso en San Blas, yo pienso en las esculturas de Mendívil, yo pienso en Mérida, yo pienso en Olavi, tengo la parte estética del trabajo de estos artistas muy claramente en mi cabeza, ¿no? Entonces, ¿por qué dices que hay una disasociación con lo estético en las obras de la construcción de esta marca? ¿Y por qué eso es una construcción íntegramente social? Así lo pones, ¿no? Ahora, estos artistas consagrados es importante ver que de alguna manera la fama de San Blas viene de estos artistas consagrados, y ellos tratan, un subtexto de tu texto es que hay un interés de monopolizar el capital simbólico, cultural que han logrado estas tres familias y excluir a los demás, ¿no? Entonces eso está en el corazón de la tensión con la asociación. Y bueno, hay este poder de la consagración que yo les quería comentar, que no es solo un poder de llegada simbólica, sino, por ejemplo, una de estas familias ha construido un tremendo edificio, o sea, afuera parece que fuera de 2 pisos, pero adentro es mucho más, y cuando uno lo ve de arriba es un monstruo de concreto en medio de la plaza de San Blas, y eso obviamente no lo ha hecho solo con su prestigio como artesanos, ¿no? Ahí ha tenido que haber algún tipo de relación con el INC que no ha sido de las más, digamos, honestas, ¿no? Entonces, hay un poder económico también que está en juego, no es solo un prestigio de ser artesanos y artistas consagrados, sino un poder económico que es muy claro, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante la discusión que no está presente en tu texto, pero que la has dicho en tu ponencia de la articulación de la decencia como forma de jerarquización social, que es absolutamente presente en el Cusco. O sea, bueno, yo diría que no solo en el Cusco, ¿no? O sea, Marisol de la Cadena lo trabaja para los 20 para adelante, pero sus trabajos, la forma como opera en la racialización y la jerarquía étnica que sucede en el Cusco es muy clara. Yo creo que tu trabajo lo muestra muy bien en cómo se descalifica a estos advenedizos que no tienen decencia, pues, ¿no? Pero es muy interesante porque además gira la tuerca, ¿no? Porque un trabajador manual no es una persona decente en esta ideología hegemónica en los 20, ¿no? Justamente
los intelectuales son los decentes, ¿no? Los jueces, los abogados, los hacendados, que son jueces y abogados además, y que no se ensucian la mano, que no hacen cosas manuales, no son carpinteros, no son artesanos. Entonces, los artesanos no eran decentes, pero estas familias consagradas han adquirido decencia. Bueno, han adquirido decencia por toda la celebración que han acumulado, ¿no? Entonces, cómo está también variando y cómo se puede capitalizar la decencia no obstante ser trabajador manual, ¿no? Es un asunto que yo creo que muestra que pues, esta ideología de la decencia está también, se moldea, cambia y va actualizándose de acuerdo a nuevos contextos y nuevas formas de capitalizar las prácticas culturales, ¿no? O sea, volverlas mercancías. Bueno, ahí acabo mis comentarios y vuelvo a felicitar al taller por el trabajo que están haciendo y a vuestros trabajos que yo creo que iluminan y este mismo proceso, pero desde casos concretos, desde la práctica cotidiana, desde los intereses familiares, comunales, comunitarios, que es un complemento fundamental al proyecto que se lanzó en la mesa inicial de este seminario. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, vamos a saltarnos el momento de preguntas, pero no sé si los ponentes querían comentar algo respecto a los comentarios de Guillermo. Yo tengo más cosas muy breves, así que… Ya, bueno, de hecho es una tesis que está en proceso. Esta como ponencia es parte de un pequeño capítulo del capítulo 1 y otro pequeño capítulo del capítulo 2. Entonces es como que hay muchas cosas que he dejado de lado para poder hacer esta ponencia. Una de ellas es clarificar qué cosa es distinción, porque es un concepto muy, muy difuso que propone Bourdieu en muchos textos y dice cosas muy diferentes en cada texto. Entonces, cuando me refería a dejar que lo estético no tiene mucho que ver, me refería a que a esta distinción, ¿no? A que entre la oposición entre, digamos, un arte puro, un arte que no tiene nada de comercial, versus un arte más comercial, es como que lo que predomina, ¿no? Como la construcción de lo que significa ser artista. O sea, no tiene mucho que ver con cómo sean tus obras, sino con cómo te muevas para poder llegar a ser un artista reconocido. Entonces, como calificado por el Estado como artista, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos dejar de lado lo estético. Claro que es importante, obviamente, un ajedrez producido por una persona no es igual que una pieza mendíbil que demora un año de repente, ¿no? Pero digamos que si esta persona que produce ajedrezes tiene muchos contactos y tiene amigos en el Estado y etcétera, puede llegar a tener los mismos premios que un vendíbil. Entonces, por ahí va más o menos esta idea de que lo estético tal vez no era determinante. Por otro lado, lo de la marca territorio, puse esto como también entre pregunta porque no sabía. Realmente todavía me pregunto si es una marca territorio o si está en proceso o si realmente nunca llegará a serlo. De parte del Estado al menos no hay ninguna propuesta para poder llevarlo al nivel de marca, ¿no? Marca San Blas de repente. Pero lo que me pareció bacán es que los objetos, o sea, digamos, estas personas, artistas y artesanos, no son son reconocidos solo por ser de San Blas. No es que sus objetos tengan una ave, como en el caso de Tucumé, o tengan a eso más o menos me refería, ¿no? O tengan un símbolo, algo que identifique que es de San Blas, ¿no? Solamente el hecho de que esté firmado abajo y que diga San Blas Perú, ya, eso ya es especial. O sea, es de San Blas solo por ser de San Blas y por eso es importante y es bacán poderlo, no sé, llevar a otros lugares, ¿no? Y por eso lo reducía a territorio, ¿no? Porque era como una marca barrial, algo que se establece en el mismo barrio. Cuando comentaba con los entrevistados y les decía, oye, pero ¿qué hace de especial tu artesanía? ¿Qué tienes? ¿Por qué es diferente a la del barrio de Santana o otro barrio, ¿no? Me decían, bueno, es diferente por la calidad. Pero la calidad es una cosa súper etérea, entonces, ¿qué cosa es la calidad? A fin de cuentas, a lo que se referían siempre era como, bueno, es que somos de San Blas, tenemos esa tradición y las familias consagradas, ¿no? Entonces, no era tanto, era más por el background que por algo especial. Entonces, por eso lo reducí un poco a territorio, lo reduje.
Y bueno, sobre la tradición artesanal, si es que tiene un pasado inca, en un texto encontré que hace tiempo estaban ahí eran los mitimaes que iban de pueblo en pueblo enseñando técnicas artesanales y hubo muchos que se sentaron en San Blas como parte eran algo así como profetas del Intahuantinsuyo, que iban enseñando cosas para que como que los pueblos no se vayan y se queden, ¿no?, adscritos al imperio. Entonces en San Blas se sentaron unos cuantos y como que ahí comenzó esta idea de la orfebrería y no sé qué, ¿no? De hecho eso es algo que es un texto nada más, ¿no? Todavía no he indagado mucho como para saber si realmente existió o no. También está por el otro lado el púlpito de San Blas, que es esta gran escultura de madera, que detallador anónimo, etcétera, que también es un punto de encuentro turístico para todos los que visitan San Blas, y es algo que viene de la colonia, pero también es como que está combinado con elementos incas, ¿no? Entonces es como toda esta idea del arte mestizo. Y bueno, para finalizar, sí, algo que me llamó mucho la atención cuando ya hice mi campo más largo fue este conflicto racial entre las familias, ¿no? Que como dice de la cadena y como también lo vi en el mismo campo, es que no tiene que ver con que seas blanco, con que tengas no sé, digamos, no sé, con que tengas aspectos raciales físicos, no sé, sino que es más como construido, ¿no? Y sí, el poder económico de las familias pesa un montón, porque eso incluso hace que puedan viajar, que puedan ir al exterior y pagar stands muy caros y vender sus esculturas afuera, ¿no? Entonces eso reduce un poco el público al que está dirigido el ir a ferias artesanales internacionales o nacionales, ¿no? Entonces sí, el poder económico e influencia política tiene mucho, mucho que ver. Por eso que les costó tanto, digamos, a la asociación poder como que asentarse como asociación. Entonces, bueno, eso sería todo. Ya, voy a tratar de ser lo más breve posible. De hecho, no tengo muchas cosas que comentar sobre los comentarios. En primer lugar, efectivamente me falta mucha data etnográfica dura. Y bueno, espero que en la tesis esté mucho más claro todo lo que estoy afirmando. Lo espero, en verdad. Luego, sobre el comentario sobre la utopía de la educación, cuando yo me refería a que había sido un poco dejada de lado, yo había reflexionado sobre mis experiencias de campo pasadas, en la que recordaba que en otras comunidades de Ayacucho durante los 70, incluso en la propia Huanta, la educación era una especie de mando reivindicación, ¿no? Recordemos las luchas que hubo en Huanta por una universidad, luego en cada pueblo también las demandas eran muy fuertes, nos dice trabajo de campo antes en Lucanamarca, la historia de la construcción de la escuela secundaria también era un hito importante, ¿no? En cambio, a partir de los 90, lo que yo un poco encuentro es que si bien existe aún la necesidad y la educación es una demanda importante, también hay una especie de un giro hacia la creación o la revalorización de espacios turísticos, ¿no? De atractivos turísticos que crean nuevas posibilidades para los pueblos, para las comunidades. En ese sentido, casi todos los pueblos, incluso los que están más alejados y no tienen fácil acceso, tratan de crear o de resaltar un espacio turístico para que ingrese a una especie de circuito o mercado, ¿no? Luego, a ver. Y bueno, sobre cómo se refleja lo que yo llamo capitalismo achorado en Lucanas, creo que una vez más la falta de datos etnográficos no me deja narrar de manera mucho más extensa cómo es la historia local, ¿no? Lo que veo es que en ese proceso de que la comunidad pasa a ser, digamos, una comunidad, y me da miedo usar esa palabra, típicamente andina, ¿no? Digamos, en lo que el componente comunal está muy presente y todos participan, a ese modelo más empresarial en el que más bien solo la dirigencia tiene un campo de acción. Me parece que justamente ahí es como se expresa, porque este modelo se da de una manera, digamos, violenta, forzada, confrontacional, ¿no? Es de pronto que un pequeño grupo decide hacer este giro sin importarle mucho o tomar mucho en consideración las opiniones de los demás comuneros que en teoría también son parte de la comunidad campesina, ¿no? Y es ahí donde comienzan a saltar estas disputas y esos nuevos quiebres que narro un poco desde el 2010, en el que la gente se siente relegada del rol comunal, ¿no? Es un pequeño grupo el que va controlando y el que va rotando el control de la comunidad, y entonces en ese momento le comienza a haber una especie de sentimiento de añoranza por el pasado, en el que
la comunidad era unida y luchaba por un solo ideal, que es que en los 80 por el control del comercio de la fibra de vicuña, ¿no? Por otro lado, también se expresa a través del control que tiene la propia dirigencia sobre la voluntad de los comuneros, ¿no? Como lo dije, a lo mejor de manera muy breve, es la dirigencia comunal la que controla los fondos, ¿no? Lucanas es una comunidad campesina y es un distrito, y es capital de un distrito, entonces tenemos a la comunidad campesina y a la municipalidad distrital en el lugar. Gracias al comercio de fibra, la comunidad campesina es más rica y tiene más presupuesto que la municipalidad distrital. Y eso ha provocado que la dirigencia comunal, ¿no?, encarnada en el presidente básicamente, tenga mucho más poder de acción que el propio gobierno local, ¿no? Entonces, hay una especie de disputa también aquí entre el gobierno local y el gobierno comunal. Las propias personas, los propios vecinos del pueblo acuden hacia la comunidad campesina ante cualquier problema o ante cualquier necesidad y no hacia el gobierno local. Además, y es como un dato aparte, lo que está sucediendo ahora es que el gobierno local, el poder local o el gobierno local lo detenta una alcaldesa, mientras que el gobierno de la comunidad lo tiene un varón. Entonces, también hay disputas en cuanto a género, digamos, y a roles de poder, ¿no? Y debido a esta situación en la que la presidencia comunal está mucho más empoderada en el pueblo, eso les permite a ellos un cierto grado de agencia que al mismo tiempo los mantiene en el poder, ¿no? Controla los fondos, plasma sus propios intereses, el interés de un pequeño grupo se convierte en el interés comunal. Y bueno, creo que de esa manera, y tratando de explicar muy brevemente, es como yo veo que se va plasmando esas dinámicas, digamos, achoradas. Y creo que no voy a comentar más porque todos ya quieren irse. Gracias. Bien, antes de irnos, recordarles que mañana continúa el seminario desde las 12 con la mesa El Ethos Emprendedor Peruano en debate. Muchas gracias a nuestra mesa y gracias a todos. ¿Tomaste más agua que los ponentes? No he tomado nada. ¿Estaba vacía? No, estaba por acá, he tomado Ya. esto. Pensé que te había bajado. Sí, era como que... Y aún así no se detuvo. Se llama Acción de la Conducta. Ajá. Ya, el libro se llama, lo debo tener por acá. Se llama... Esto es lo que era medio raro. ¿Sabes? Performance, teoría y Quizás práctica. así era para que lo pudieran mover, ¿viste? Quizás es eso. Performance, teoría y prácticas interculturales. Está en la biblioteca. De hecho, en la biblioteca